Fabián Díaz Leonis, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAP en la materia de instrumentación. Estoy perteneciente al grupo 36 en nuestra fase post-tarea, implementar un sistema de instrumentación y control con visualización en pantalla LCD y control on-off. En este grupo también pertenecen Humberto Antonio Rojas Ayala y Luis David Garzón Vázquez. Inicialmente como introducción, gracias al avance tecnológico, los sistemas de la globalización del conocimiento ha sido casi imposible no encontrar un campo de acción de la vida diaria que no incluye la implementación de un sistema de instrumentación electrónica o en su defecto alguna de las etapas que conforman un sistema de adquisición y tratamiento de la señal. En este caso vamos a hacer la práctica de instrumentación, no anticidad lumínica, pero para nosotros va a ser la de un sensor de temperatura y humedad. El objetivo es implementar un sistema de instrumentación y control que surge como propuesta propia y con el cual demuestre los conocimientos adquiridos en el curso de instrumentación. En el desarrollo vemos la parte teórica de lo que es el sensor de temperatura y humedad relativa, que es el DHT11, único sensor para temperatura y humedad con sus demás características de pines, su referencia, su valor, que es muy económico comercialmente, 7.800 pesos. La placa de Arduino, que no es más sino un microcontrolador ATmega 328 con 14 entradas y salidas digitales, de las cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM, o sea, modulación por ancho de pulso, y otras 6 son entradas analógicas, o sea, el PWM es una entrada digital. Además incluye el resonador cerámico de 16 MHz con un conector USB. Las demás características de la placa Arduino, con un precio de 30.000 pesos en el mercado aproximadamente. En esta etapa final se propusieron 3 instrumentos de medición. El compañero Luis Garzón puso un medidor de peso de 0 a 1000 kilogramos, una báscula de peso, de 0 a 1 kilogramo, a 1000 gramos o 1 kilogramo, con el microcontrolador PC18F 876A. El compañero Humberto recibió un sensor ultrasónico con el sensor HC04 y el Arduino 1, la misma pantalla de estación de 16x2. Y el medidor de temperatura y humedad utilizando el sensor de temperatura y humedad DHT11 con el Arduino 1, una pantalla de versión 16x2. En consenso, se decidió montar el medidor de temperatura y humedad con el DHT11 y el Arduino 1. Las simulaciones se llevaron a cabo en el laboratorio de la UNAM en el CEA Valledupar, como muestra la fotografía. La programación del Arduino 1 se hizo en el propio Arduino 1.8.9, la propia plataforma software, en la cual incluimos la librería de la pantalla de cristal líquido, la librería del HT11 y las configuraciones de sus pines, el láser, lo que va a ser el pin de entrada del HT11. Lo definimos también el tipo de sensor, se explica qué tipo de sensor vamos a utilizar, las constantes, esto para la programación de la placa LCD, las conexiones de actuadores, la configuración de los pines del LCD. Definimos qué pin va a ser de salida, qué pin va a ser de entrada, iniciamos la pantalla LCD y fueron las variables definimos las variables de entradas y salidas al principio. Ya el programa en sí, comenzamos a limpiar la pantalla LCD, la temperatura como una variable entera, la humedad como una variable entera. Saben que tenemos dos tipos de sensores, de temperatura y de humedad. Posicionamos los cursores en la pantalla de cristal, el 16x2, depende de lo que necesitamos que muestre, que si muestra humedad, que muestre temperatura, que muestre grados centígrados. Y también comenzamos a crear las entradas digitales, crear en ellos que coloca el verde en bajo o en alto, depende de lo que se necesite. En fin, el ventilador lo podemos prender o apagar dependiendo la dinámica del instrumento, básicamente, el instrumento. Los rangos de medición de temperatura son de 0 grados centígrados, de 17 grados centígrados, temperatura baja, debe encender el LED verde. De 18 grados centígrados a 32 grados centígrados, temperatura media, debe encender el LED amarillo. Y de 33 grados centígrados a 50 grados centígrados, la temperatura alta, enciende el LED rojo y además el motor comienza a girar. Simulamos un ventilador como si comenzara a refrigerar el área. Los rangos de medición de humedad son del 20% al 50% humedad baja y del 51% al 90% humedad alta. Toda esta visualización se muestra en la pantalla de 16x2, cristal líquido LCD. Montaje de las simulaciones que hicimos, como muestra, la simulación en Proteus. En Proteus venimos directamente acá y simulamos ya está previamente cargado. Y vemos que el grupo de instrumentación número 36, como muestra. Y en este momento tenemos 20% de humedad
la temperatura de 13 grados, temperatura mínima, humedad de 13%, está el LED verde prendido, como vemos. Vamos entonces a subir la humedad, la ventaja de Proteus. Subimos de 50 grados, como vimos el ejemplo, 52%. Ya dice que la humedad es 52%. Seguimos a temperatura de 13 grados porque no hemos aumentado la temperatura. Y nos dice que la humedad. Montamos la temperatura. Humedad alta, temperatura mínima. Subimos la temperatura. Vamos a poner 18 grados centígrados. Ya comienza a prenderle amarillo según la secuencia. Y nos indica entonces que tenemos una humedad alta, una temperatura media. Seguimos subiendo la temperatura. Vamos a ponerla a 34 grados centígrados. Entonces nos dice que la humedad 52%, temperatura 34 grados centígrados, prende el rojo y comienza a funcionar el ventilador directamente. El ventilador, mostrándonos así cómo funciona nuestro circuito. Con el Arduino Uno, el sensor de temperatura de HT11, la pantalla de líquido, los 3 LED y el abanico. Ahora miremos el video de prueba que tuvimos allá en el laboratorio. Ok, somos el grupo 36 y tenemos nuestro sensor de temperatura y humedad usando el DHT11, que es el integrado azulito que vemos a nuestra izquierda de la pantalla, en el cual está conectado junto con el Arduino Uno, que ya está previamente programado en el computador. Tenemos un potenciómetro que nos ajusta el voltaje de entrada a la pantalla de cristal líquido LCD 16x2. Y tenemos los 3 LED indicadores cuando la temperatura está fría, está a término medio o está caliente. Por último, el ventilador, que es el que nos muestra, el motor, que nos muestra cuando la temperatura está muy caliente, debe dar vuelta al momento de hacerlo. Tenemos usando un cautín para dar calor en el DHT11. Estamos en una temperatura ambiente de 31 grados centígrados. Estamos con el sensor de temperatura y humedad DHT11. Nos está mostrando el LED amarillo que dice que estamos a temperatura media, 31 grados centígrados, como muestra el display LC 16x2. Con el Arduino Uno en estos momentos. Según la programación del Arduino, cuando llega a los 33 grados centígrados debe prender el LED rojo, que significa que estamos en alta temperatura, y debe prendernos el abanico para refrescarnos. Estamos en Valledupar, Cesar, Colombia. En este momento acaba de prender el LED rojo. Ya sabemos que está más de 33 grados centígrados. Temperatura máxima, como dice el display. La humedad la tenemos en este momento en 50%. Y el ventilador lo enciende, o sea que nos está dando fresco. En este momento estamos haciendo una prueba con un cubo de hielo. Se lo pusimos al DHT11 el sensor y comenzamos a ver cómo la temperatura comienza a bajar. En estos momentos, la humedad está aumentando. Y la humedad está aumentando, claro, le tenemos el hielo ahí puesto. 65% de humedad. 65% de humedad, gracias 24 Humberto. grados centígrados. 24 grados centígrados. La programación del Arduino está que a los 17 grados debe comenzar a encender el LED verde, indicando que estamos con frío. Oh, frío en Valledupar, increíble. En este momento 18%, 76 grados de humedad y estamos 17. Esperando que prenda en estos momentos 17 grados. Acaba de prender el LED verde. Sí, señoras y señores, aquí el circuito y con toda su dinámica de software del Arduino Uno está funcionando. Temperatura mínima, estamos exactamente a una humedad de 82% con 16 grados de temperatura, LED verde encendido. Entonces vimos los dos puntos, cuando la temperatura es mínima, LED verde, temperatura media, LED amarilla y temperatura máxima, LED rojo, y prende el ventilador para refrescarnos. Con esto damos por finalizado nuestra prueba de nuestro sensor de temperatura y humedad.